Buenas tardes, bienvenidos a esta charla del aula de divulgación científica. Y bueno, estamos en primavera y es un buen momento para hablar de botánica, ¿no? Por aquello de la relación entre la primavera y las plantas, ¿no? Como sabéis todos, la botánica es la parte de la biología que estudia el reino de las plantas desde todas las perspectivas, inclusive también introduciendo líquenes, cianobacterias también, y realmente lo que se trata es de estudiar el conjunto de las plantas. Todos sabemos que vivimos en una era, en un periodo geológico que es el Holoceno, y tiene unas características de unos tipos de plantas que son diferentes a las que hubo en otras eras y periodos geológicos. Las plantas han sido características igual que los animales de las distintas etapas geológicas, y en este momento en el Holoceno tenemos un tipo de plantas específicamente características, ¿no? Hay algunos autores que hablan del antropoceno porque como periodo muy especial, que es el de la existencia del ser humano sobre la Tierra, pero realmente no es un término aceptado por la comunidad científica internacional, con lo cual seguimos hablando del Holoceno. Y dentro del Holoceno tenemos unas plantas características con flor, sin fruto, con fruto, etc. Y lo que hace la botánica es clasificarlas, conocerlas, ver el conjunto de las plantas desde todas las perspectivas, ¿no? Hoy tenemos como ponente a Ignacio Moratilla, que es el máster en biología vegetal y previamente se graduó en biología sanitaria. Está en estos momentos trabajando con una beca JAE en el ITAN, en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, muy centrado en el estudio de las plantas para su uso como alimento a nivel fitosanitario, a nivel de química sanitaria, etc., ¿no? Y preparándose para hacer su doctorado. Y contamos con él para que nos dé esta primera charla, que queríamos que fuera una charla introductoria sobre botánica, para después allá, sobre finales de año, octubre, noviembre, poder hacer una segunda charla sobre botánica. Así que le voy a dejar la palabra a Ignacio para que nos diga y nos explique y nos dé a conocer una serie de temas y podamos aprender un poco de esta charla como solemos aprender de Ignacio. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por esta introducción. Y ahora yo pasaré a introducir lo que es la botánica, que cuando se me propuso el tema, la verdad es que la botánica es un campo muy amplio, porque al final, ¿cómo introduzco la botánica? Os hablo de la morfología de las plantas, os hablo de los tipos de plantas que existen, para qué sirven las plantas. Entonces, al final, creo que la forma más intuitiva de conocer la botánica es saber de dónde vienen las plantas, es decir, de dónde viene lo que estudia en sí la botánica. Entonces, por eso la charla al final tiene como este subtítulo de dónde vienen las plantas, o sea, cómo de organismos muy primitivos al final han ido evolucionando hasta que hoy en día tengamos las plantas que, como bien ha comentado Paco, que están en el Holoceno. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de qué es la botánica. La botánica es un término que viene del griego botani, que significa hierba, y fue introducido por Dioscórides en el siglo I, que Dioscórides era un antiguo, por decirlo así, médico romano, que se encargaba de recoger aquellas plantas que tenían algún interés medicinal y las recopiló en un libro que es La Materia Médica. Luego, por lo tanto, podríamos decir que la botánica es la ciencia de las hierbas, pero eso queda un poco malo decirlo y por eso la gente suele decir que es la ciencia de las plantas. Pero verdaderamente la botánica lo único que estudia son las plantas, no, porque también estudia los hongos y las algas. Entonces tendríamos que decir que es la ciencia de los vegetales. ¿Y cómo definiríamos un vegetal? Pues sería un organismo vivo que no se mueve. Sin embargo, hay algunos organismos que se escapan a lo que es un vegetal, porque por ejemplo Euglena, que es un alga unicelular, se puede mover con este flagelito que tiene aquí. Y ya se pregunta, ¿y yo qué? Yo no existo para la botánica, solamente estudios vegetales. Entonces, ¿qué ocurre? Que la botánica verdaderamente estudia organismos que se ubican en distintos reinos de lo que sería la vida en sí. Se encuentran dentro del reino plante o planta, el reino fungio de los hongos, el protista, que aquí estarían dentro las algas, y luego también dentro de las bacterias estudia unas muy específicas que son las cianobacterias. ¿Y quién se quedaría fuera? Los animales y aquellas bacterias que no sean las cianobacterias, que os he puesto una imagen de ellas.
Entonces, ¿por qué la botánica ha terminado estudiando grupos que están en un sitio, en otro, súper desperdigados, en vez de centrarse en estudiar solamente las plantas? Pues que esto viene de atrás. ¿Por qué? Porque ya Aristóteles y Teofrasto hicieron su primera división rudimentaria de lo que son los seres vivos y decían que la vida se dividía en dos grandes grupos, animales y plantas, y que los animales podían tener sangre o no y las plantas podían ser arbustos, árboles y hierbas. Como vemos, una división rudimentaria para andar por casa que se aleja un poco del conocimiento que tenemos hoy en día. Ya llega en el siglo XVIII Carl Linneo, que publica su libro Species Plantarum, que es un libro en el que, aparte de ya darle un nombre científico a todas las especies de plantas, empieza a realizar una agrupación en dominio, reino, filo, división, siendo dominio una agrupación muy general, luego pasando a reino, que ya es agrupación algo más específica, que es donde tendríamos plantas, animales, algas, y luego ya va agrupándolo como unas muñecas rusas, hasta que finalmente llega al nivel más específico, que es el nivel de especie, que aquí estarían incluidos todos los organismos que son capaces de reproducirse entre ellos. Por ejemplo, nosotros somos la especie Homo sapiens, nos podemos reproducir entre nosotros. El perro es Canis domesticus, pues Canis domesticus se puede reproducir con otros Canis domesticus, ¿vale? Aunque no siempre, porque ahí hay mucha variabilidad, pero por lo general sí. Y luego ya llegamos a la clasificación de Whittaker de los 5 reinos, allá por el 1969. Y aquí ya es cuando llega la discordancia. ¿Por qué? Porque los botánicos venían estudiando de toda la vida lo que consideraban ellos plantas, hongos, algas y lo que vienen siendo las plantas. Entonces ya llega la clasificación de Whittaker y se lo dividen todo en, por un lado, los hongos, por otro lado las plantas, aquí estarían las algas metidas pero dentro de protistas, y luego ya estarían por otro lado los animales y aquí las bacterias, ¿vale? Entonces, ¿qué le iban a decir a los botánicos en ese momento? No, tú ya no estudias hongos. No, ¿por qué? Porque los botánicos llevan estudiando los hongos desde hace mucho antes de que Whittaker hiciese esta clasificación. Entonces, al final, un poco por inercia histórica, la botánica ha permanecido estudiando aquellos reinos que antiguamente eran considerados plantas, pero que hoy en día ya no son plantas. Ni las algas ni los hongos son plantas, y los líquenes tampoco. Entonces vamos a ya dejar claro qué serían las plantas, pero para eso tenemos que empezar con su origen. ¿De dónde vienen estas plantas? ¿De dónde vienen estos organismos que al ser humano le han despertado curiosidad desde hace mucho tiempo y que le ha dado una utilidad prácticamente desde que surgimos como especie? Pasando por el Neolítico, que aprendimos a domesticar las plantas, y luego toda la historia que ha habido de descubrimiento de nuevos fármacos en las plantas y demás. Entonces, ¿de dónde vienen? Pues aquí os remonto a los albores de la Tierra, no ya ni de la humanidad, de la Tierra en sí misma, cuando era una masa de tierra que lo único que tenía era pues mucha agua y que no existía la vida, hasta que empezaron a surgir las primeras formas celulares. Unas formas celulares que utilizaban compuestos químicos para obtener su energía. Y en este mar primitivo de seres unicelulares sin núcleo primitivos, surgieron otros que eran estos verdes de aquí, que son organismos que ya eran capaces de realizar el proceso que conocemos como fotosíntesis. Es decir, un proceso en el que aprovechamos la energía solar y estas células, utilizando la energía del sol, eran capaces de formar sus propias moléculas y de obtener su energía. Es decir, ya era un nuevo paradigma dentro de lo que era la vida. Y esa fotosíntesis se conocía como fotosíntesis oxigénica, porque el residuo que producían de su actividad era el oxígeno. Es decir, la Tierra hasta ese momento, la atmósfera prácticamente no tenía oxígeno y era como la conocemos hoy en día. Era una atmósfera en la que predominaba el sulfuro de azufre, digo, el hidrógeno del sur, no me acuerdo, el SH2, ¿vale? Que es una molécula que tiene azufre. Y ese azufre lo que hacía era que prácticamente la vida como la conocemos hoy no existiría. Entonces, gracias a estos primeros organismos fotosintéticos, se comenzó a aumentar mucho el contenido de oxígeno en la atmósfera, e incluso ese oxígeno al interaccionar con el sol formaba el O3, que sería ya lo que conforma la capa de ozono. Y esa capa de ozono además permitía desviar gran parte de la radiación ultravioleta, y eso ya también permite que podamos estar hoy en día vivos, porque si recibiéramos tanta radiación, nuestras células mutarían y pues terminaríamos muriendo, ¿vale? Entonces, gracias a estos seres que empezaron a hacer la fotosíntesis, la Tierra es habitable para los demás organismos. ¿Quiénes eran estos primeros organismos que surgieron? Pues las cianobacterias, como os he comentado. Veis que son organismos muy pequeños, unicelulares, y que además no tienen un núcleo muy definido.
Y además, lo que he comentado antes, son capaces de hacer la fotosíntesis. Y para que un organismo sea capaz de realizar la fotosíntesis necesita pigmentos, porque un pigmento al fin y al cabo lo que permite es que se capte la energía solar. Y por eso son coloreadas, no son opacas, porque si vemos células al microscopio, si no tienen pigmentos propios, las veríamos transparentes. Si cogemos ahora nuestros tejidos y los vemos al microscopio, no seríamos capaces de verlos si no los teñimos previamente. Sin embargo, los tejidos que están pigmentados se pueden ver a simple vista con el microscopio, ¿vale? Y luego, el registro fósil de que estos organismos en algún momento existieron está en los estromatolitos, que son estas piedras de aquí, que en su superficie se encuentra evidencia de la actividad de que estas cianobacterias en su momento existieron y que formaron ese oxígeno que hoy en día forma nuestra atmósfera y la capa de ozono. Ahora bien, esos son organismos mucho que no tienen núcleo, que son muy rudimentarios, que es verdad que ya realizan fotosíntesis, pero todavía no son como las células de las plantas de hoy en día, que tienen núcleo. Que un núcleo al final lo que permite es que toda la información genética que tiene la célula esté bien compartimentada y que además sea mucho más eficiente a la hora de gestionarla. Entonces aparecieron ya primeras células con núcleo, que es este puntito morado que os he puesto aquí, y captaron en primer lugar esas células que os he dicho antes que utilizaban energía química, estas de aquí. Y se introdujeron dentro de la célula con núcleo y esta relación de unión es lo que se conoce como endosimbiosis. Es decir, ocurre una relación de beneficio mutuo entre dos organismos que se unen y esa bacteria primitiva que utiliza compuestos químicos es lo que hoy en día en las células que tienen núcleo se llama mitocondria, que al fin y al cabo son las fábricas de energía que tienen nuestras células. Nuestras células también tienen mitocondrias, entonces esta sería, por decirlo así, el precursor primitivo de las células animales. Pero ya nos estamos yendo, porque estábamos hablando de plantas. ¿Qué tuvo que hacer la célula con núcleo para poder ser ya una célula vegetal de planta? Pues tuvo que tomarse una de estas cianobacterias y unirse con ella en otra endosimbiosis. Y así ya surgieron organismos que son autótrofos, que autótrofos quiere decir que son capaces de obtener su propio alimento a través de la energía del sol. ¿Vale? Y ya tendríamos en sí lo que es la célula vegetal. Ya ha nacido la primera célula que podríamos decir célula vegetal. Y las vemos aquí. Estas células que ya tienen núcleo y que son células capaces de hacer la fotosíntesis, ya decimos que son algas unicelulares. Ya hemos salido del concepto de cianobacteria, ya hemos pasado a las algas. Y estas algas unicelulares empezaron a agruparse poquito a poquito con otras y empezaron a formar asociaciones, pero que eran asociaciones que en cualquier momento se podían disgregar. Es decir, nos podemos unir, pero igual que estamos unidas nos separamos. Que es lo que se conoce como cenobio y que sería un preludio, es decir, un estadio previo a lo que ya serían los organismos que están formados por muchas células. Que ya no serían en sí las algas pluricelulares. Y estas algas pluricelulares ya forman individuos aislados, separados, pero que su totalidad son células, ¿vale? Y además, estas algas serían muy rudimentarias porque todavía no tienen unos tejidos especializados, sino que decimos que tienen una organización de tipo tal. ¿Por qué? Porque no tienen tejidos. Los seres humanos tenemos muchos tejidos, tenemos el adiposo, el muscular, el epitelial, el nervioso. Sin embargo, las algas no tienen tejidos, todas las células son iguales y no se especializan en ninguna función. Y aquí os he puesto una foto de Lynn Margulis, que fue la investigadora que propuso el modelo anterior que os he comentado de que las células que hoy forman los animales y las células que forman las plantas provenieron de asociaciones primitivas entre bacterias y células que ya empezaban a tener su propio núcleo. Y ahora vamos a hablar un poco de las algas y qué utilidades tienen hoy en día. Las algas se clasifican principalmente por su color en tres grupos: rojas, pardas y verdes. Y todas ellas tienen compuestos que a lo mejor son de interés para el ser humano. Por ejemplo, esto que tenéis aquí es una ensalada de wakame, que en Asia y en estos países, como por ejemplo Japón, existe mucha costumbre de comer algas. Las algas además son una importante fuente de yodo y por eso no era tan común el bocio como aquí en España, que sí que era común. ¿Por qué? Porque teníamos una fuente de yodo también establecida hasta que ya llegó la sal yodada, pero hasta ese momento el cretinismo y el bocio era muy común. Luego también de las algas se extrae el agar-agar, que es un espesante que se utiliza en alimentación. Y también es uno de esos no sé qué, no sé cuántos,
que para que veáis que no siempre algo que tiene un E significa que sea malo, que sea químico, sino que puede ser de fuentes naturales como las mismas algas. Y esto que os pongo aquí, que es un poco extraño, que parece un radiador, verdaderamente estos tubos están llenos de pequeñas algas unicelulares. Y esas algas lo que hacemos es que les metemos compuestos y ellas son capaces de mezclarlos, unirlos unos con otros y nos dan un compuesto de interés. Es lo que se conoce como biofactoría. Es decir, las algas son capaces de, con su metabolismo, coger compuestos y sintetizar algunos que no sean de interés para nosotros, como por ejemplo algunas vitaminas. Y aquí os pongo efectos perjudiciales de las algas, que serían las mareas rojas. Esto que veis aquí son proliferaciones masivas de algas que además producen neurotoxinas. Entonces las personas cuando se van a meter en el agua y hay estas proliferaciones masivas de algas tóxicas, pues pueden paralizarse cuando entran en el agua, ¿vale? Entonces por eso cuando hay mareas rojas suele haber alertas y no se puede realizar el baño, ¿vale? Luego, estábamos en el agua con las algas, ¿vale? Pero hubo un momento en el que se tuvo que producir un paso, que es un paso muy crítico en general para todas las formas de vida, incluso para los animales también fue crítico. Pensad que pasar de los peces a las ranas tuvo que ser un paso importante ya en la vida. ¿Por qué? Porque ya estábamos abandonando lo más importante para los seres vivos, que es el agua. Eso es indiscutible, todos los seres vivos necesitamos agua, las plantas necesitan agua, pero hay organismos, como por ejemplo nosotros, que ya tenemos una independencia muy grande de ese elemento. La tenemos que seguir bebiendo, pero no tenemos que estar inmersos constantemente en agua como las algas. Pues el paso en el que se produjo el paso de los organismos del agua a la tierra en los vegetales fueron los musgos, o también conocidos como briocitas, que viene del griego brion, que significa musgo, y fita, que significa planta. Y a partir de aquí también se produce un corte muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de aquí ya vamos a estar hablando todo el rato de plantas, y lo que hemos hablado anteriormente no son plantas, es decir, ni las algas ni las cianobacterias son consideradas plantas con la nueva clasificación que os he comentado. Entonces, ¿qué características tienen los musgos? Los musgos que os presento aquí tenéis el típico musgo que conocemos todos, pero luego hay otros tipos, como por ejemplo este, que sería en sí una hepática, que se llaman así porque, si lo veis, tienen forma como de lobulillos de hígado, por eso el nombre de plantas hepáticas. Y en ellas ya os he comentado antes que las algas no tenían tejidos, que tenían una organización de tipo talo. Pues en los musgos ya sí que se empieza a ver una diferenciación, algo primitiva. Todavía no son considerados tejidos como tal, pero sí que vemos que ya empiezan a tener unos rizoides que le permiten sujetarse al suelo, presentan unos rudimentos foliares, y además esto que se ve aquí serían los esporofitos, que liberan las esporas con las que se puede reproducir los musgos. Pero todavía los musgos tienen una gran dependencia en su reproducción del agua. Como veis, para que se produzca la fecundación en los musgos se necesita que haya humedad en el medio para que este espermatozoide viaje hasta la osfera, que sería donde se ocurre la fecundación. Entonces, los musgos, a pesar de que ya han conquistado la tierra, todavía necesitan agua. Por eso los musgos los podemos encontrar en ambientes muy húmedos, en bosques o cerca de los bordes de los lechos, incluso a veces metidos dentro del agua. ¿Por qué? Porque todavía este espermatozoide requiere de agua para poder llegar a la esfera y producir la fecundación de los musgos. Ahora, ¿qué interés tienen los musgos? La gente, aparte de para decorar el Belén, pues a lo mejor no se les ocurren muchas cosas de para qué pueden servir los musgos. Pero esto que veis aquí es la turba rubia o esfagno. La turba rubia o esfagno es un musgo que cuando se seca es capaz de retener gran cantidad de agua. Y por eso se utiliza en jardinería. ¿Por qué? Porque de sustrato es muy bueno por esa capacidad de retener agua, y también se utilizaba para pañales y compresas. ¿Por qué? Porque al ser tan absorbente era capaz de retener todo ese fluido. Y también los musgos tienen una gran importancia en lo que son los ecosistemas. ¿Por qué? Porque en aquellos lugares húmedos forman estos lechos en el sotobosque que hacen como una especie de almohadilla que, aparte de dar cobijo a muchos seres vivos, también actúan como retenedores de humedad. Entonces, cuando llueve, el musgo retiene ese agua y además sirve de reservorio de agua para las demás plantas que pueblan el bosque. Entonces, por eso el ambiente permanece hidratado durante más tiempo. Vale. Y ahora todos sabemos que los musgos son organismos que están a ras del suelo.
y hubo un momento en el que se tuvo que producir lo que yo he llamado como una invasión de altura. Es decir, ahora las plantas que conocemos se elevan algunos palmos del suelo, no están todas rastreras. Pues esta invasión de altura ocurrió con las pteridofitas, que viene del griego terido, helecho, y fitas, plantas. Entonces ya hemos llegado al otro grupo de plantas, los helechos. Estos helechos fueron los primeros organismos que ya tuvieron una organización arbórea. A lo mejor hoy en día no conocemos muchos helechos que sean árboles, no se nos viene a la cabeza. El helecho que se nos ocurre es el que os he puesto aquí en la imagen, pero antes había helechos que eran auténticos árboles y crecían en altura. Entonces ya decimos que tenemos especies arbóreas que han empezado a invadir la altura, pero invadir la altura requiere de una serie de adaptaciones que les permita llegar a tener ese porte, porque si tuviesen un tallo, como nos imaginemos, el de una margarita, no podría crecer tanto, porque un tallo de una margarita en cuanto crece mucho se doblaría. Entonces, ¿qué adaptaciones tuvieron que tener los helechos para poder ser tan altos? Pues en primer lugar tuvieron que desarrollar la lignina, que la lignina, para que os hagáis una idea, la lignina viene del latín lignum o algo así, que significaría como leño, ¿no? El leño, un tocón, pues eso, madera, para que os venga a la cabeza. Pues esa madera es dura y es resistente gracias a la lignina. Si no fuera por la lignina, los tallos de los árboles serían tan endebles que se partirían. Sin embargo, la lignina da resistencia y rigidez y eso permite que las especies vegetales crezcan en altura. Pero eso también conlleva un precio. ¿Qué pasa? Que cuanto más alto sea yo, más alejado estoy del suelo, que es donde está el agua. Entonces, esto requiere otra adaptación más, que es la aparición de vasos conductores. Aquí os pongo los vasos conductores que tienen las plantas. Esto sería un tallo que se ha cortado en este sentido y aquí se ha cortado así, en este sentido. Y veis estos puntitos de aquí, que serían los haces vasculares por donde se conduce la savia de los árboles. Por estos vasos sube el agua y los nutrientes del suelo, llegarán a las hojas donde ocurre la fotosíntesis, y luego ya cuando en la fotosíntesis sería como la sartén donde ha cocinado la planta, pues ya lo que haya cocinado se lo tiene que dar a todas las células de su cuerpo, y eso ya lo distribuye con otro tejido que es este de aquí, que ya distribuye esa savia rica en nutrientes a todo el cuerpo. Un poco como ocurre con las venas y las arterias de nuestro corazón, en las que se aplican oxígeno, otras no, que van distribuyéndolo por el cuerpo. Pero a pesar de que estos helechos ya hayan invadido la altura, hayan invadido la tierra, todavía siguen siendo muy dependientes del agua. ¿Por qué? Porque también tienen gametos que requieren de un medio líquido para poder fecundar al óvulo, ¿vale? Y ya ocurre también un evento muy importante que es el cormofito. Cormo significa cuerpo, y es que estas plantas, estos helechos, ya sí que empiezan a tener tejidos bien diferenciados. Es decir, ya hay una especialización de yo me encargo de esto, tú te encargas de esto, yo de tal. ¿Por qué? Porque ya vemos unas raíces que se van a encargar de absorber el agua, unos tallos que se van a encargar de distribuir la savia y unas hojas que se van a encargar de realizar la fotosíntesis. Entonces ya vemos que hay tejidos especializados, hay un cuerpo, hay un cormo, ¿vale? Entonces ya no estamos hablando de talófitos como eran las algas, que hemos dicho que no tienen tejidos. ¿Y qué importancia tienen los helechos? Pues una importancia que viene de muy en el pasado, que es el carbón. El carbón viene de restos vegetales del pasado, pero un pasado muy lejano, ya veis aquí, 299 millones de años, en una época que se llama carbonífero. ¿Por qué? Porque de ahí es donde vienen muchas de las minas de carbón. El carbón ocurre porque en un momento determinado las plantas mueren, fallecen y sobre ellas empiezan a actuar tres factores: el tiempo, la presión y el calor, y eso hace que fosilicen formando el carbón. Y ya este carbón sabemos que ha sido muy importante en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque gracias al carbón ocurrió toda la revolución industrial, era una energía muy potente, y además también restos de las plantas también sea, por ejemplo, el petróleo, que también es un combustible muy importante. Y como son residuos de plantas que han fosilizado, pues hablamos de combustibles fósiles. Vale, y ahora otra adaptación muy importante, que es ¿en qué momento tuvo que llegar la independencia del agua? Porque ya hemos dicho que estas plantas dependen constantemente de agua para poder vivir, porque su fecundación depende del agua. Pues eso ocurrió cuando apareció ya la semilla. La semilla fue lo que permitió que las plantas ya pudiesen independizarse más del agua, porque por ejemplo un cactus es capaz de vivir en un terreno donde el agua es muy limitada.
O por ejemplo, aquí en España el agua no es abundante precisamente, y los pocos musgos que vemos son musgos que están muy arraigados a zonas muy húmedas, a riachuelos y demás. Entonces esto ocurrió gracias a la aparición de estas semillas que ya permitían que el embrión estuviese encerrado en un lugar donde tenía reservas suficientes como para aguantar condiciones desfavorables hasta que pudiese germinar cuando ya las condiciones sí fuesen buenas. Pues entonces tenemos estos helechos que en primer lugar evolucionaron a las gimnospermas y luego estas gimnospermas evolucionaron a las plantas que reinan hoy la Tierra, que son las angiospermas. ¿Qué diferencia hay entre angiospermas y gimnospermas? La presencia de flores. Las gimnospermas no tienen flores y por eso se llaman gimnospermas, porque gimnos viene del griego desnudo, como por ejemplo el gimnasio, que la gente antes iba desnuda al gimnasio, por eso se llama así. Y luego ya surgen las angiospermas, que las angiospermas ya presentan flores. Y esas flores es básicamente la adaptación que va a permitir que tengan una gran distribución a día de hoy en el planeta. Entonces, para hablar un poco de las gimnospermas, dentro de las gimnospermas tenemos 4 grupos principales. Estarían las cicas, que no son palmeras, son cicas, es que son muy parecidas, pero una cica sería como una especie de palmerita pequeña y que no tiene flores, porque las palmeras sí tienen flores, pero las cicas no. Además, las cicas tienen como una especie de piña que le sale del centro, y eso nos tendría que recordar ya más a otro tipo de gimnospermas, que serían las coníferas. Luego tenemos las gingofitas, o el gingo, que también es una gimnosperma, que el gingo es un árbol milenario de China, pero milenario no, tiene millones de años, tiene 350 millones de años, pero sigue a día de hoy aquí en el mundo. Y además que es la única que queda de su especie y de su familia, es decir, es lo que se denomina un fósil viviente, porque ha aguantado hasta el día de hoy. Y luego ya tendríamos las coníferas, que serían las más conocidas, el pino, el abeto, el cedro, todas esas serían plantas coníferas, y también las arizónicas, que se suelen utilizar para rodear parcelas. Y también tendríamos las efedras, que las efedras no son tan conocidas, pero son una especie de arbustillos silvestres, que además en la efedra se encontró la efedrina, que es uno de los principios activos que es precursor de las anfetaminas. Entonces por eso es curiosa esta familia. Y ellas en su tiempo, en esos 350 millones de años, tenían el dominio del mundo. Es decir, antes lo que poblaba verdaderamente los continentes eran estas gimnospermas, que se reproducían gracias a sistemas un poco más rudimentarios como era el viento. El viento, sabéis, por ejemplo, si os imagináis los pinos lo que hacen es que producen una gran cantidad de semillas que son como con pelillo, que luego lo liberan con el viento y así se reproducen fácilmente. Pues esa reproducción es una reproducción que se dice al por mayor. ¿Por qué? Porque no es muy específica, sino que simplemente yo libero un montón de polen al medio y algo ya fecundará. Que es, por ejemplo, como hacen los peces. Pero ya veremos las angiospermas que se han vuelto un poco más sofisticadas. Y cuando vemos piñas, no podemos hablar de fruto en sí, porque la definición botánica de fruto es aquel elemento que proviene de una flor. Sin embargo, si las gimnospermas no tienen flor, no podemos hablar de frutos. En este caso habla de falsos frutos, o un término así muy técnico, muy cursi, que es estróbilo, ¿vale? Y estas semillas que veis aquí, estos piñones, ya sería lo que ha permitido que estas plantas tengan una independencia mucho mayor del agua. Y ya llegamos a la gran diversidad que existe hoy de angiospermas. Estas plantas ya presentan flor y, como vemos, hay una inmensa diversidad de angiospermas. Angiospermas tenemos las gramíneas, que son las que forman la mayor parte de nuestros cultivos y los pastos. Tenemos las papaveráceas, que serían las amapolas. Tenemos también muchas plantas de interés alimenticio, como por ejemplo todos los frutales, serían angiospermas. Flores de decoración que nos ocurran, orquídeas, margaritas, dalias, todas geranios, todas ellas serían plantas angiospermas, que al ser humano son las que más le gustan. ¿Por qué? Porque las flores son muy vistosas y llaman la atención. Como vemos aquí, además, hay una pigmentación muy variada que da colores vistosos. Y esos colores vistosos son precisamente una de las cosas que ha permitido que las angiospermas se hayan diversificado tanto. Y es porque estos colores vistosos que tienen atraen a polinizadores que van hacia ellas, captan el polen en sus patitas, y cuando van a otra flor
son capaces de fecundarla. Y esto además también permite una fecundación cruzada, es decir, no se están fecundando a ellas mismas, sino que se fecundan entre individuos. Entonces esto al final lo que permite es que exista más variabilidad genética, y ya sabemos que a mayor variabilidad genética, mayor evolución y mayor diversidad que permite supervivencia, por ejemplo, frente a plagas. Por ejemplo, imaginemos el tema de que llega otra pandemia mundial, esperemos que no, pero el hecho de que los seres humanos seamos muy variados, muy diversos, hace que también nuestra respuesta hacia los patógenos sea también variada y que haya individuos que sean mucho más resistentes que otros. Si todos fuéramos exactamente iguales, en cuanto venga una pandemia y es sensible la población, moriríamos todos, ¿vale? Pues eso ocurre lo mismo con las plantas, que haya una mayor diversidad permite que tengan una mayor supervivencia. Y así como un poco de esquema resumen, esta sería la evolución que ha habido desde organismos muy primitivos, unicelulares, sin tejidos y sin núcleo, hacia organismos que ya tienen núcleo y forman y son pluricelulares, aunque todavía no tienen tejidos y siguen viviendo en el agua. Luego ya salen del agua y ya tienen unos tejidos más o menos rudimentarios. Ya invaden la altura, tienen lignina y vasos conductores y ya tejidos diferenciados. Y luego ya un paso muy importante, se ha permitido que tengan una independencia mucho mayor del agua a través de las semillas con las gimnospermas y las angiospermas, y además la adaptación floral ha permitido una gran diversidad de especies de angiospermas que hoy en día pueblan la Tierra. Y ahora, ya que hemos visto esta historia de dónde han salido las plantas, que como hemos visto ha sido larga, porque hemos ido viendo desde los albores de la Tierra hasta la actualidad, pero ahora vamos a ver qué importancia tienen las plantas, porque claro, ya hemos visto de dónde vienen, dónde salen, ya una incógnita que todavía hay que desentrañar algunos matices, pero que más o menos se da por resuelta. Pero ¿qué importancia tienen las plantas hoy en día en el mundo? Pues en primer lugar permiten el funcionamiento de los ecosistemas. Si no hubiese plantas, el ecosistema se iría, pues eso, se iría a donde sabemos. Y estas plantas lo que hacen es, como hemos dicho, el mecanismo primitivo de donde vienen todos los vegetales, que es de obtener energía del sol. Obtienen energía del sol y eso va a permitir que el dióxido de carbono que hay en el medio se una. Pensad que las plantas son, por decirlo así, las organizadoras de la Tierra. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es una molécula muy caótica. Es un gas, se mueve mucho, no está como muy definido. Sin embargo, las plantas son capaces de, con la energía del sol, organizar el dióxido de carbono y obtener azúcar. Es decir, las plantas harían esa conversión. Con la energía del sol organizo dióxido de carbono que está muy desordenado y lo organizo y obtengo azúcar. Un azúcar que luego voy a ser capaz de unirlo mucho y obtener almidón. Que el almidón ya no suena más, que sería uno de los nutrientes principales de nuestra dieta, que está por ejemplo en el arroz, en el maíz y demás. Pues entonces ya la planta ha producido nutrientes, ha introducido lo que se dice materia y energía en el ecosistema. Y ahora esa materia y energía nos tenemos que aprovechar los demás, porque si no, no estaríamos tampoco aquí. Por ejemplo, los animales se comen ese almidón y esos azúcares que ha producido la planta de su energía y permanecen con vida y forman sus propios tejidos. Y luego los seres humanos nos comemos la carne y nos comemos la planta. Es decir, estamos aprovechando toda esa materia y energía que la planta ha sido capaz de meter en el medio. Pensad que si no hubiese plantas, aquí se cortaría la cadena y no habría ni animales ni habría humanos. Por eso las plantas son tan necesarias. Y por eso se dice que son los organismos productores. Es decir, son los que proveen al ecosistema de toda la materia y energía que luego se van a aprovechar organismos que estén en eslabones superiores. Y además las plantas, por si fuera poco, aparte de darnos comida, también nos dan oxígeno. Que, como hemos comentado al principio, la fotosíntesis, ese proceso de obtención de moléculas, es un proceso que produce como desecho el oxígeno. El oxígeno que luego lo utilizamos otros seres vivos para respirar y poder obtener energía. Y vamos entonces ya, no que las plantas están tan ricas, pues vamos a hablar de algunas de ellas. Hemos comentado las gramíneas antes, muy importantes en el neolítico. ¿Por qué? Porque es lo que determina el paso de que el ser humano pueda estar ya asentado en un sitio, formar lazos familiares mucho más profundos, formar civilizaciones y llegar hasta donde estamos hoy en día. Esa es la importancia que tienen las plantas. Por ejemplo, aquí os pongo algún ejemplo de gramínea, como por ejemplo el maíz,
que es un cultivo que es predominante en Sudamérica, luego el trigo, que era aquí en Europa, y el arroz, que era en Asia, es decir, cada continente luego tenía su arroz, que era mayormente explotado. Luego también tenemos las frutas, que las frutas son, por definición, tienen que ser siempre frutos, es decir, que vengan de una flor, si no ya no nos podemos decir que sean frutas. La zanahoria no es una fruta, evidentemente. Y tenemos, por ejemplo, algunos muy diversos, como por ejemplo la piña, que la piña, para quien no lo sepa, cada una de las escamas que tiene es un fruto individual. Lo que pasa es que la piña lo que hace es que las agrupa todos los frutos que tiene y forma como un macrofruto, que sería como un fruto colmena, por decirlo así. Luego también tendríamos las uvas, que son bayas. Luego tenemos el melón, que tiene una forma muy parecida, por ejemplo, al pepino, y es que evidentemente son de la misma familia. El melón, la calabaza, la sandía. Luego también tenemos los cítricos, que pertenecen todos también a una familia común. Y luego tenemos una familia que yo digo tutum revolutum. ¿Por qué? Porque es, yo diría, la familia de los frutales. Porque dentro de ella tenemos las fresas, los melocotones, las manzanas, las peras, que sería la familia de las rosáceas, que, como su nombre indica, pertenece también la rosa a esta familia. Y estas frutas van a ser ricas en vitaminas, minerales y también en fibra. Y luego ya tenemos las legumbres, que estas ya no son una diversidad de muchas familias, sino que las legumbres pertenecen a la familia de las leguminosas, o fabáceas, que por ejemplo ahí viene faba, una haba. Y las leguminosas tienen un alto contenido en proteínas y por eso están muy indicadas en la alimentación vegana, porque el problema que tienen los veganos vegetarianos es que en los alimentos vegetales es difícil encontrar fuentes potentes de proteínas. Pues las legumbres sí que tienen un contenido de proteínas bastante considerable. Y además siempre se dice que hay que comer muchas lentejas si queremos tener hierro. Pero ¿qué pasa? Que el hierro de las lentejas no está del todo disponible para nosotros y tenemos que consumirlo junto a vitamina C para que se absorba bien, porque si no, no se absorbe del todo bien. Y siempre que pensamos en vitamina C, se nos viene a la mente, por ejemplo, una naranja, tómate un kiwi. Ya hay gente que sabe que el kiwi tiene vitamina C, pero el alimento que tiene más cantidad de vitamina C son los pimientos, ¿vale? O sea que parece curioso, pero bueno, el pimiento tiene un alto contenido de vitamina C, entonces tomarte unas lentejas con pimientos va a ser muy bueno. Eso sí, el pimiento crudo, porque en cuanto lo cocinemos, la vitamina C se va a freír espárragos, ¿vale? Luego tenemos los aceites vegetales. Los aceites vegetales provienen principalmente de aquellos órganos que acumulan una gran cantidad de aceite. Principalmente son dos, los frutos y las semillas. Por ejemplo, un fruto que acumula mucha cantidad de aceite sería el aceite de oliva. Las aceitunas tienen en todo lo que es la parte carnosa una gran cantidad de aceite que cuando se prensan las aceitunas se extrae y luego lo podemos utilizar en nutrición. Luego hay algunos que utilizan más en cosmética, como por ejemplo el aceite de coco. Y también tenéis, por ejemplo, el aceite de aguacate o el aceite de almendras, que en este caso la almendra sería una semilla. Si alguna vez habéis aplastado una almendra o una nuez con las manos, habéis visto que eso os queda como un tacto untuoso en los dedos, y es porque esos frutos son muy ricos en aceites. Y luego, hablando de aceites, pues como estamos aquí en España, ¿no? Por acá hace un poco de nación, pues hubo una crisis aquí en España, que es el aceite de colza, que hubo un lote de aceite de colza que estuvo adulterado con anilinas, que las anilinas son compuestos químicos tóxicos que se utilizan para hacer pintura. Entonces nos podemos imaginar que cuando las personas fueron a comer ese aceite de colza, pues hubo intoxicaciones muy fuertes que además generaron mucha discapacidad. Y el aceite de colza verdaderamente no tiene la culpa de nada, sino que es esa contaminación. Y hoy en día, debido a ese trauma nacional que tenemos con el aceite de colza, ya en ningún producto aparece el etiquetado como este producto contiene aceite de colza, sino que la industria ya se ha buscado un poco sus mañas y ya se dice que contiene aceite de napina, que es lo mismo que aceite de colza, pero lo llaman de otra forma para evitar que haya ese sesgo de yo esto no lo compro porque mira lo que pasó con el aceite de colza, ¿vale? Luego también tiene una gran relevancia industrial. ¿Por qué? Porque utilizamos las plantas para hacer cosas, no solamente para comérnoslas. Pues, por ejemplo, el algodón es un cultivo que se ha explotado mucho en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque tiene una gran importancia textil. Como vemos, esta sería la flor del algodón, que verdaderamente no es la flor, sino que esto ya sería en fruto. Lo que pasa es que las semillas de algodón, en vez de estar rodeadas
de pues ese tejido carnoso que podemos ver, por ejemplo, en la uva, lo que hace es que la semilla se rodea de un montón de hilos. Y esos hilos después son los que se obtienen para obtener fibras que ya son textiles. Así que también tenemos el corcho, que el corcho además viene de aquí de una fuente que es el alcornoque. El alcornoque tiene lo que es una corteza, no sería la corteza como tal, sino que es como lo que se dice el suber o corcho, ¿no? Ya así un poco más vulgar, que es una corteza que se puede extraer muy fácilmente del alcornoque, que simplemente es arrancarla y ya lo tienes, y ya eso se procesa para obtener el corcho, por ejemplo, las botellas de vino, o el corcho de las paredes, o los corchos que utilizan como aislantes térmicos, porque conducen muy mal el calor. Y luego tenemos un apartado muy importante que es las plantas como medicamento. El ser humano también desde hace mucho tiempo lleva utilizando las plantas con un fin medicinal. Es decir, yo me tomo esta planta porque me va a curar una patología. Ya en las mandíbulas del Homo neanderthalensis, del hombre neandertal, se ha encontrado en sus muelas que tiene restos de corteza de sauce. Y la corteza de sauce es el que contiene el principio activo que fue el precursor de la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Entonces ya vemos cómo incluso otros miembros de nuestra especie, también homínidos, pero de otras especies, ya eran conscientes de que las plantas tenían principios que podían curarlos. Y ya a día de hoy pues ha diversificado un montón y muchos fármacos provienen de las plantas. Seguimos utilizando las plantas, la manzanilla, la valeriana, la pasiflora, el romero, que son plantas medicinales. Pero estas que os pongo aquí son plantas que se caracterizan porque tienen una historia muy profunda y a partir de ellas luego se obtuvo un medicamento, porque estas plantas si las tomásemos solas serían tóxicas, pero tienen un compuesto aislado que es un fármaco. Por ejemplo, del opio se extrajo la morfina, sedante por excelencia, utilizado hoy en día en casos de personas que se encuentran en un estado terminal de su vida, pues les damos morfina como analgésico, como paliativo, para ya cuando acaezca la muerte. Luego tenemos la Digitalis purpurea, que esta especie fue indagada sobre todo en Reino Unido por William Bitherin, que vio que esta planta estaba en preparados de gente que tenía insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces vieron que estas personas mejoraban esta patología y que su corazón funcionaba mejor, y es debido a que esta planta contiene heteróxidos cardiotónicos o digitálicos, que se utilizan para coordinar mejor los latidos del corazón y que tengan una contracción más fuerte para que la sangre pueda circular mejor y que no haya esa insuficiencia cardíaca. Luego aquí tenemos la quina, que la quina, este es un árbol que vino de Sudamérica y que es súper importante porque antes la población humana ya en Occidente no ocurre tanto, pero en el tercer mundo todavía hay muchos casos de malaria. Y la malaria se curó, o ya se vio una primera cura, todavía no existe cura para la malaria, una cura definitiva, pero sí que antes de que surgieran formas resistentes, lo que se utilizaba era la corteza de este árbol sudamericano, de la quina. Y se llama así porque el primer caso que se utilizó para curar la quina fue la condesa de Chinchón, que eran estos reinatos que había ahí por Sudamérica, y de la historia tampoco me la sé muy bien, pero digamos que era una señora importante que tuvo malaria y le dieron los polvos triturados de la corteza de este árbol y vio que se le curaba. El mayor problema que tiene en la malaria son las fiebres, pues veían que la quina era capaz de curar las fiebres. Y además también veían que si te tomabas la corteza de la quina sola, te daba fiebre. Y debido a esto también surge lo que es la escuela homeopática, porque decían, claro, yo si tomo corteza de quina y tengo malaria, me quita la fiebre, pero si estoy sano y tomo quina, me da fiebre. Entonces, claro, lo similar cura lo similar, que sería el principio de la homeopatía, ¿vale? Luego tenemos el tejo. Del tejo se extrajeron compuestos que lo que hacían era impedir que las células se dividiesen muy rápido. ¿Qué tipo de células se dividen muy rápido en nuestro cuerpo? Las células del pelo, las células del intestino, las células de las uñas y también las células cancerosas. Entonces, por eso del tejo se extrajeron compuestos que se utilizaron como antitumorales durante mucho tiempo. Ahora mismo han surgido muchas resistencias, pero es verdad que se van sacando cada vez compuestos alternativos derivados de la base de los compuestos del tejo para hacer antitumorales. Y como os he comentado, células que se dividen mucho son las de las uñas, las del pelo, las del intestino, y por eso esos serían efectos secundarios del uso de la quimioterapia. Caída del cabello, uñas quebradizas, molestias gastrointestinales, etcétera, etcétera.
Y luego ya de lo más moderno que tenemos, para que veáis que todavía se siguen encontrando principios activos en plantas, es Galanthus nivalis, que de ella se obtiene la galantamina, que se utiliza para el tratamiento del Alzheimer, ¿vale? Y ya tenemos este último concepto, que es de los más novedosos y que además es muy a la par de lo que está ocurriendo hoy en día con la crisis climática, el exceso de contaminación y demás, que es la fitorremediación. La fitorremediación consiste en la utilización de plantas para eliminar contaminantes del ambiente, ya sea en el agua, en la tierra o del aire. ¿Por qué? Porque las plantas actúan como bioacumuladoras. Son capaces, por ejemplo, de tomar metales pesados del suelo, adquirirlos y meterlos dentro de su cuerpo. Por ejemplo, también aceites contaminantes, aceites de la cocina, petróleos y demás, también son capaces de dejarlos retenidos con sus raíces. Entonces, por eso las plantas son muy beneficiosas para lo que es limpiar el ambiente, ¿no? Siempre decimos, esta planta la voy a poner aquí porque me han dicho que limpia el salón, no sé qué y tal. Pues bueno, puede que tenga un sentido, porque hay plantas que también se encargan de purificar ese aire. Pero ¿qué ocurre de problema? Que, por ejemplo, ahora se está llevando muy de mal lo que es el tema de los huertos urbanos. Es decir, yo planto una tomatera en la terraza de mi casa en Madrid Centro. ¿Qué puede ocurrir en ese caso? Que la tomatera empiece a coger la contaminación del aire y que luego esa contaminación nos la traguemos. Entonces, por eso de los huertos urbanos es una cosa muy idílica de que, bueno, estoy aquí cultivando mi tal, pero verdaderamente en una ciudad tan contaminada como por ejemplo Madrid, las plantas están captando mucha contaminación, ¿vale? Y ya con eso hemos acabado y espero que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido para las plantas. Creo que ha sido una charla sobre botánica muy clara, cosa que era importante y tal. Como digo, intentaremos hacer una segunda charla ampliando y profundizando para después del verano hacer una segunda charla sobre botánica. Y ahora, si os parece, todo el que quiera preguntar alguna cosa, pues abrimos un turno de palabras con el objeto de que Ignacio nos pueda aclarar o profundizar en alguno de los temas que hemos estado hablando. En primer lugar, gracias por la charla, ha sido clarísima. Y en segundo lugar, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la posibilidad de que las plantas, como he leído en algunas partes, tengan algún tipo de sensibilidad. ¿Qué hay de cierto de eso? Vale. ¿Verdad que si uno corta una maceta, la maceta de al lado tiembla? Sí, o sea, las plantas, los seres vivos tienen nuestras funciones vitales: nutrición, reproducción y función. Las plantas de alguna forma tienen que relacionarse con el medio porque si no estarían muertas. Y lo que has comentado de que la otra planta tiembla es verdaderamente cierto. Hay una hormona vegetal que se llama metilhasmonato, que lo que hace es, por ejemplo, una planta cuando se ve dañada produce metilhasmonato al aire y las demás plantas lo captan, y en cuanto las demás plantas dicen, me está hablando con metilhasmonato, empiezan a producir mecanismos de defensa que las protegen. Imaginemos que viene una plaga. Esa plaga empieza a atacar a unas plantas que producen luego metilhasmonato. El metilhasmonato lo que hace es alertar a las demás, y una vez que las deja en alerta ya producen una serie de compuestos que evitan que la plaga se coma a las demás. Entonces esa es una forma de comunicación entre iguales. Y también, por ejemplo, tenemos plantas que en función de la luz se abren o se cierran. Por ejemplo, hemos visto los hibiscos que cuando es de noche, los hibiscos se cierran de noche, sí, se cierran y se quedan así envueltos, y luego cuando se va haciendo de día se abren. Por ejemplo, sería otro tipo de sensibilidad vegetal. Y ya el colmo del colmo sería la mimosa púdica, que se llama púdica, ¿por qué? Porque tiene pudor, porque cuando la tocamos en las hojas hace así. ¿Por qué? Porque tiene células que se hinchan y se relajan, entonces cuando se hinchan la planta se abre, pero cuando la tocamos se vacían y se cierran. Entonces eso sería otro tipo de sensibilidad vegetal. No es una sensibilidad como la humana, que tenemos sentimientos, emociones, reflexionamos, pero sí que las plantas son susceptibles de cambios en el entorno. ¿Vale? Sí. Quería hacer dos preguntas. Hace bastantes años había leído que hay algunas algas son capaces de descomponer la molécula del agua y obtener hidrógeno. ¿Es cierto esa posibilidad? ¿Existe alguna planta que haga esto? En unas condiciones
mucha radiación solar y quizá en un medio acuático pues nada, claro. Pues la verdad es que yo plantas que sean capaces de... O sea, el hidrógeno es un proceso porque al final la fotosíntesis requiere de que se rompan moléculas de agua. Sí. Entonces esa ya siempre se produce oxígeno o hidrógeno. Es hidrógeno ya por otro lado. Entonces en general todas las plantas, todos los que son capaces de hacer la fotosíntesis deberían de producir hidrógeno. Ahora, una alga que en especial sea capaz de producir mucho hidrógeno, eso yo no lo sé. O sea, lo desconozco. Pero bueno, sé que el hidrógeno se produce por todos los vegetales en general. ¿Vale? Vale, y una segunda que siempre me ha llamado mucho la atención, tanto en las gimnospermas o gimnospermas o incluso en las angiospermas, bueno, digamos que las semillas en general, esa capacidad que tienen de supervivencia durante años y años en unas condiciones muy determinadas. Me voy, por ejemplo, a un caso muy típico, la semilla de tomate. La semilla de tomate, cuando la secas y la mantienes en unas condiciones, puede estar años y luego cuando las plantas crecen. O sea, ¿qué mecanismo genético o energético permite que una semilla se mantenga durante siglos inalterada? Claro. En primer lugar, la semilla tendría varios componentes. Primero, tiene lo que es la protección externa, que eso es uno de los desencadenantes que permite que se conserve. ¿Por qué? Porque estás creando unas condiciones muy concretas, aislando lo que es el embrión del medio, porque dentro de lo que hay de la semilla es un embrión que luego ya germinaría y dará la planta adulta. Pero ya las envolturas son muy importantes. ¿Por qué? Porque las envolturas dan impermeabilidad y protección. Entonces ya eso es el primer mecanismo. Luego ya dentro de lo que es la semilla hay reservas nutricionales para el embrión, que serían básicamente proteínas y demás. Entonces esas reservas ya la planta es capaz de utilizarlas en el momento que germina. Es decir, eso sería como una reserva que tiene, como si para la semilla fuese un búnker, que se queda ahí protegida por esa envoltura externa y luego ya cuando llegue el momento de germinar, como hemos dicho, cuando las condiciones sean favorables en un sustrato adecuado, se rodee de agua y demás, ya es capaz de tirar de todas las reservas que tenía la semilla en su momento para comenzar a crecer, hasta que ya sea capaz de realizar la fotosíntesis por su cuenta. Al principio necesita, claro, de esas reservas que tenía en la semilla, pero luego ya cuando crece y empieza a tener las primeras hojas, ya realiza fotosíntesis y ya se puede convertir ella sola en un individuo adulto. O sea, pero mientras está en ese estado, digamos, de envuelta y no se cumplen las condiciones de humedad o de tal, es inerte. Entonces, claro, es inerte. O sea, no se podría considerar un elemento vivo. Bueno, potencialmente vivo a lo mejor. O sea, es verdad que está lo que se dice un estado de dormición, que es cuando el metabolismo baja mucho y eso impide que, por decirlo así, gaste las reservas, pero luego ya en su momento, claro, germinará. De todas formas, animales que existen también, hay animales que hibernan. La hibernación también es un proceso en el que el metabolismo baja tanto que el organismo puede permanecer vivo aunque no tenga alimento. Lo que va a utilizar en su caso son las reservas. Y algunas bacterias también tienen mecanismos de estos que permanecen en un estado de latencia hasta que ya llega el momento de que les es favorable para germinar. Entonces, eso también sí está regulado genéticamente, es decir, cuando la semilla es un embrión se queda, por decirlo así, en estado de latencia y en el momento en el que ya hay una serie de condiciones se activan genes específicos que le dicen a la semilla ya es hora de germinar y ya rompe la envuelta y sale lo que sería el primer brote. ¿Vale? Bueno, María. Quería preguntarte, ahora que se habla tanto del fentanilo, sí. Totalmente se produce por síntesis, por un proceso químico, sí. ¿O tiene alguna relación con la morfina, con el opio, sí, con el...? Tengo la duda. O sea, el fentanilo es un opioide, o sea, es de la misma familia que la morfina. Lo que pasa es que no sé si el fentanilo ya es un producto que sea totalmente de síntesis o que sea de simesíntesis, es decir, que parta de la morfina y que haciendo un proceso químico simple se convierte en fentanilo. Eso no lo sé, o sea, tendría que buscarlo. Pero la morfina, o sea, lo que es la morfina en sí, sí que es necesario que sea en planta. Es decir, la morfina no se obtiene de forma sintética, se puede obtener, pero lo que ocurre es que la morfina obtenida de forma sintética requiere de tanto aparataje y de tanta energía que resulta muy caro producirla sintéticamente y es más rentable cultivar amapola blanca y obtener de ella el opio. Y luego ya lo del fentanilo sí es verdad que tiene una serie de modificaciones que lo hace que sea mucho más potente que la morfina, más adictivo y que tenga unos efectos más devastadores. Y me parece que está habiendo una producción a nivel industrial. Claro, sí, no, natural no es. O sea,
Que lo produzca la planta, eso sé que no. Pero ahora no sé si es obtenido sintéticamente o semisintéticamente, es decir, que venga de parte de la planta y que luego ya las modificaciones lo produzcan. Eso es lo que ya no tengo muy claro, pero sí. Voy a volver a ver ya que está la serie. Me has dejado hundido con lo de los tomates, que Sí. costó una maceta, una jardinera. Con dos tomateras yo tan contenta, y para allá, para allá. Ahí, donde yo vivo, hay un grupo de madroños que están allí como ornamentales, mira, que cuando llega el invierno producen sus frutas y tal, y la gente va y los coge. Pero en vez del color suyo está tan oscurecido como consecuencia de la contaminación. Y me decía el otro día un señor que estaba allí podando y tal, que mucha gente los coge y tal, dice, y no sé cómo se los pueden comer, dice, porque yo he cogido algunos, los he metido en un vaso de agua y sueltan tal cantidad de suciedad y tal, dice que yo no sé si la gente se los come y se mueren o qué, pero es curioso por esto que decías tú de la contaminación de la tomatera, porque es terrible, ¿no? Y es un grupo de madroños preciosos y llenos de frutos Sí, madroños. es que es lo que he comentado, al final las plantas captan la contaminación del ambiente y nos la comemos nosotros. Sí, sí. Claro, sí, sí. ¿Más preguntas? No hay nadie que quiera hacer ninguna. Venga, Pepe. Yo quería en las plantas, la fotosíntesis rompe el agua y el hidrógeno es poder reductor que sirve para producir el alimento. Quiere decir que no es que separa el, Sí, lo separa y luego el oxígeno que se libera, pero el hidrógeno es poder reductor para producir toda la materia orgánica de la cual respira claro. y vive. Va tanto como para poder reductor y también servirá como fuerza protomotriz para que luego pueda haber Claro. energía. Sí, o sea, luego se invierte en algo, pero bueno, produce hidrógeno, que luego lo invierte en otras cosas, sí. Es que yo el tema este del alga que produce hidrógeno, la verdad es que no... O sea, no lo desconocía absolutamente. No hay. Y lo que no quería hacer o incidir es que las plantas, realmente los vegetales, no ya los conofitos, sino los vegetales en general, crearon una revolución en la Tierra brutal, porque no solo produjeron oxígeno, que tardó millones de años en oxidar las rocas y llegar a la atmósfera en la proporción que hay ahora, sino que se cargó a toda la vida que existía, que era el oxígeno era veneno realmente para ellas. Es decir, fue un cambio total de vida en la Tierra en la fotosíntesis oxigénica. La oxigénica era previa, claro. Claro, sí, lo que he comentado de que el momento en el que hubo esta gran producción de oxígeno fue un cambio de paradigma en la Tierra porque cambió las condiciones y claro, en ese momento todos los organismos que vivían con las condiciones, cuando llegó esta nueva atmósfera oxidante, dijeron hasta aquí hemos llegado y fue una de las primeras grandes extinciones que se dice de la Tierra. Pues estas condiciones tan bruscas que produjeron las cianobacterias, que dijeron, fue un antes y un después en la Tierra, sí. Totalmente. Sí, porque en la época de los dinosaurios, evidentemente, no era la misma vegetación, No, como tú has tampoco. señalado en la... Es muy cercana esa Sí. ¿Nadie quiere preguntar? ¿No hay ninguna cosa más? Sí, quería hacer otra, también a lo mejor es un poco una imagen un poco romántica, ¿no? Pero en alguna ocasión también se ha leído que donde existe un terreno boscoso, con mucha población de árboles, pues otras plantas, existe como una especie como de conexión a través de las raíces, donde existe una especie de, no sé, conexión simbiótica, ¿no? entre las plantas, ¿no? De tal forma que un daño afectado en un sitio podría afectar a otra población de plantas que están en un sitio más lejano. ¿Eso es cierto como tal? Sí, o sea, no sé si como tal es la raíz, pero sí que es cierto que los hongos se asocian con las raíces de las plantas y forman lo que se conoce como micorrizas. Entonces, las micorrizas sí que son capaces como de interaccionar mucho con la planta y darle muchos beneficios. Entonces, a lo mejor esas conexiones de micorrizas también como que al haberse afectado en un organismo, pues la micorriza también pues tendría efectos en otros. Eso yo tampoco, porque yo verdaderamente no soy experto mucho en lo que es botánica de ecología y demás, sino que un poco andar por casa, pero sí que creo que podría haber ahí cierta relación a través de los hongos, porque si las plantas también tienen raíces que son capaces de absorber y de obtener nutrientes, gracias a esa asociación que existe con los hongos de raíces. Al igual que nosotros tenemos asociaciones con bacterias en el intestino, pues aquí todos los seres vivos tenemos que hacer tratos con otros para poder sobrevivir, ¿vale? Perdona. Solo una cosa, perdona. Sí, sí. No, que los vegetales, o sea, las plantas, y sobre todo las marinas, los fitoplancton, no solo producen oxígeno, sino que fijan CO2.
retiran una gran cantidad, sobre todo las marinas, el fitoplancton, Sí. retiran una gran cantidad de CO2, también los terrestres, las cormofitas, los adaptados terrestres, pero sobre todo las marinas retiran bastante CO2, retiraban. Ahora ya con el cambio climático la cosa tiene otros problemas, Sí. pero retiraban la mayor parte, y la mayor parte de producción de oxígeno viene del mar, la mayor parte de absorción de CO2 es del mar también, como un 40 y tantos %, ya recuerdo, Sí, una sí. cosa así. Pero claro, con el cambio climático y al cambiar la temperatura, Del agua. que hace que cambien las corrientes, bueno, eso ya es más complejo. ¿Sí? Sí, es cierto. O sea, el impacto ambiental, sobre todo lo que dices en el fitoplancton, que lo he pasado así como por encima, pero el fitoplancton es el mayor productor de oxígeno y normalmente se dicen, o sea, evidentemente cuando se quema un bosque es una pérdida de biodiversidad, de encanto ecológico, afecta a ese ecosistema, pero normalmente dicen, ay, ya no va a producir tanto oxígeno. No, la mayor producción de oxígeno del mundo no viene de los bosques, sino que viene de los mares. Es decir, donde está el fitoplancton y las células fotosintéticas flotando es de donde viene la mayor parte del oxígeno que hay. Y además también son fijadoras y además también el fitoplancton, al igual que las plantas, los ecosistemas terrestres, serían los productores que forman las cadenas tróficas de animales humanos, en los mares el fitoplancton sería el principal productor, que luego es el que da sustento a los peces y luego los peces dan sustento a otros carnívoros hasta llegar pues a los tiburones y demás, ¿vale? Haré como idea. Así que preguntarle una cosa, pues si os parece, entonces estamos terminada por la sesión de hoy y al mes que viene tendremos una nueva charla de la aula de divulgación científica. Además, quería decir que Ignacio es un experto en jardines botánicos, lo digo por si quieres comentar alguna cosa. No, sí, luego en el Jardín de Alcalá, durante el mes de mayo, haré visitas guiadas con una actividad que se llama La Botica en el Jardín, que es en relación con distintas especies vegetales que tengan pues alguna utilización terapéutica. Entonces, pues sí, es en el Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá. Y el Jardín Botánico de Madrid tiene recorridos y tiene es buena visita. Sí, sí. Depende del consejo. Sí, sí. Ahora, Sí. Efectivamente. Para lo de Alcalá, ¿cómo hay que hacer para inscribirse? ¿Se puede ir en el día que se sabe que hay la visita? Claro, sí. ¿Hay que inscribirse previamente? Hay una... sale la noticia de la actividad y una vez sale la noticia de la actividad tú contactas, reservas y luego ya cuando estás ahí son 6 euros la entrada por la actividad y luego ya pues la visita guiada pues con un patio de plantas medicinales específicamente, con un huerto ecológico, o sea que tiene muchos recursos para que se pueda ir comentando un poco de todo. Bien. Y es las mañanas de fines de semana. ¿Vale? O sea, luego ya, cuando salga pública el cartel, simplemente buscar Real Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá y ahí ya aparecerá pues, como el enlace para inscribirse y demás. ¿Vale? Pues yo quería darte las gracias en nombre del CAUN y de todos los asistentes. Ignacio, la charla ha sido encantadora y además ha sido, yo creo, muy clara, muy sencilla y muy directa. Así que, si os parece, pues le damos un pequeño aplauso de despedida.